Cuando el propósito de Dios es sobre la vida de cada uno de nosotros, se va a tener que cumplir de una manera u otra. Aunque nosotros nos quieramos ir a otra parte, Dios te va a llevar al lugar que te ha indicado. Y eso es lo que este hombre dice, que en el 1 dice: y vino palabra de Jehová a Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás. O sea, no era cualquier palabra, hermanos, era una palabra que venía de parte de Dios, que Dios le había hablado a Jonás. Muchas de las veces se nos da una palabra, hermanos, y la ignoramos, no la ponemos en nuestra mente, sino que dejamos, igual es una palabra, hermanos, pero cuando una palabra viene de Dios, la palabra de Dios se tiene que cumplir en la vida de cada uno de nosotros. Y aquí dice que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. O sea, porque ha venido algo a nuestro Dios, y Dios es el que está mandando, hermanos, que vaya a predicar, que vaya a hablar de lo que Dios puede hacer en ese lugar. Pero Jonás no quiso, hermanos, ir a ese lugar donde se le había mandado, sino que él dijo: yo me voy a otro lugar. A lo mejor él pensaba irse a otro lugar donde no había, o donde no iba a estar Dios. Pero qué equivocada nos damos hay veces, hermanos, porque dice: y Jonás se levantó para irse de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Fíjate hasta dónde no pensó este hombre. Yo me voy de la presencia de Dios, como si la presencia de Dios fuera estar nada más en un lugar, hermanos, como si nada más estuviera, vamos a suponer, en este lugar de esta casa, hermanos. Sabemos que la presencia de Dios va con cada uno de nosotros. A donde nosotros nos muevamos, la presencia va con nosotros. O sea, no podemos escapar de esa presencia tan preciosa, hermanos, porque es Dios yendo así con nosotros. O sea, no es que nosotros digamos: ahí voy a dejar la presencia de Dios, como en aquellos tiempos dejaban el arca ahí en ese lugar que duró en la casa de Obed-edom a lo mejor 3 meses, pero la presencia no es que estuviera ahí, era algo que significaba, pero más no estaba ahí, porque la presencia iba con cada uno de ellos, hermano. Aquí la presencia de Dios dice: y se fue a otro lugar pagando él su pasaje, huyendo de la presencia de Dios, hermanos, huyendo. ¿Qué quiere decir? Que él no quería obedecer las cosas que Dios le había indicado. Dice: yo me voy, al cabo Dios no va a estar. Y él dijo: bueno, me voy al mar, allí donde él no se va a encontrar. A lo mejor allí Dios no va a estar, pero Dios está en todos lugares, hermanos, porque dice su palabra: ¿a dónde me puedo ir? A lo más bajo, a lo más alto, a otro lado, hermanos. Pero Dios siempre va a ir con cada uno de nosotros. Y este hombre pensaba que Jehová ya no lo iba a perseguir, que Jehová ya no lo iba a seguir. Pero cuando Dios pone el propósito, hermanos, que es su propósito de Él, no de nosotros, Dios lo tiene que cumplir. Dice: pero Jehová hizo levantar una gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Fíjate hasta dónde no hizo Dios. Dios hizo levantar una tempestad grande. ¿Por qué? Para ver si así Jonás recapacitaba. Pero ni así se pudo recapacitar Jonás, sino que él siguió en su terquedad, en lo que él pensaba, en lo que él quería nada más, no en lo que Dios había hecho. O sea, los demás dijeron: bueno, pues se va a partir la nave. Tenían miedo. Y hicieron muchas cosas, porque dice en el 5: y si los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaron a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla. Y ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Qué es, hermano?
a estos hombres, hermanos. Dice que estaban pidiéndole a dioses, pero esos dioses no escucharon, hermano. Unos dioses que estaban ahí, como ahorita en estos tiempos, te viene una dificultad a tu vida. ¿Qué es lo que primero que haces? Le pones ahí una vela a la Virgen, le pones otra vela al San Judas, y así a cada santo, hermanos. Pero ¿qué hacen esos santos en la vida de uno, hermanos? No hemos aprendido todavía muchas cosas. Hay personas que a lo mejor todavía que leen un poco la Biblia y que creen en Dios, que Dios puede hacerlo, pero todavía hacen cosas que no son. Todavía hacen cosas que no son agradables a Dios. Y aquí estos hombres, hermanos, pero ellos estaban haciendo algo. Jonás que creía en Dios, se había echado a dormir, se había ido a lo más bajo allá a dormir, a quedarse quieto. ¿Por qué? Porque él no quería nada con Dios, hermano. Él estaba ahí en ese lugar cómodo, en ese lugar donde él dijo: yo aquí me quedo. Los demás que batallen, al cabo si me hundo como quiera, no pasa nada. Y hay veces que eso es lo que piensa uno, hermano. Pensamos que Dios ya se le olvidó que había puesto un propósito en ti. Y dices: yo me voy a dormir hoy, al cabo como quiera, no pasa nada. Los hermanos ahí que escuchen a la hermana Raquel, o que escuchen a la hermana, yo no voy, yo acá me quedo. Pero ¿qué es eso, hermano? Que Dios como quiera ahí está contigo y no te va a dejar en paz. ¿Por qué? Porque es Dios todopoderoso. A Él, viéndolo así, a Él le interesa más, hermanos, que nosotros andemos hablando la palabra de Dios que a nosotros. Porque nosotros decimos: bueno, o sea, a lo mejor que mande a otro, que vaya a otro. Pero Dios ahí está, porque Dios ha puesto en ti algo. Y el propósito de Dios es grande, hermanos. Más que todo es un propósito. Y Dios no va a quedar mal con nadie, sino que dice: yo a Él lo tengo que llevar, que tiene que ir de una manera u otra. Y Dios siempre preparó algo, hermanos. Preparó este barco para que fuera a donde Él no quería. Pero Dios lo tenía que llevar a donde Dios lo había mandado, específicamente a un lugar donde Dios te manda. Él te dijo: vas a ir a este lugar específicamente, y Él lo va a llevar, ya sea en barco, sea en lo que sea, pero Dios te va a llevar. Y dice que este hombre, dice, y él partió en la nave, se le acercó y le dije, el patrón de la, dice, sí, en el 16, dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y nos perezcamos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echamos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó en Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, y cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué nos has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se los había declarado. Aquí estos hombres aún, hermanos, que no creían en Dios, estaban ahí luchando, hermanos, porque no querían arrojar a Jonás, porque Jonás les dijo: arrójenme y se va a arreglar todo esto. Pero ellos dijeron: no, primeramente vamos a hacer que la nave vaya a tierra y todos estemos bien. ¿Por qué? Porque de una manera ellos temieron, porque este hombre ya les había declarado que era hebreo y que era temeroso de Dios. Y ellos dijeron: nosotros no queremos algo que Dios nos vaya a reclamar, ¿verdad?, por lo que vamos a hacer. Pero Él les dijo: échenme al mar,
Dice en el 11, y les dijo: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se había embravecido más y más. O sea, todavía estaba en las olas, que yo creo que la barca andaba de arriba abajo. Todavía se embraveció más, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios quería mostrar su poder, hermanos, en ese lugar aún, que nosotros decimos, bueno, o sea, pues pudieron ver hecho de una manera que estaban cerca de tierra, y pues ahí te vas nadando. Pero Dios todavía mostró más su poder, hermanos, la grandeza de Dios en la vida de nosotros, hermanos. Muchas de las veces nosotros oramos: Señor, pues yo me siento mal de esto, yo estoy enfermo de esto, Señor. Y vemos, hermano, que todavía no pasa nada, y te pegan los dolores más fuertes, y dices, bueno, Señor, a lo mejor el Señor no me está escuchando, pero el Señor todavía, que tú le clames más fuerte todavía. Si el dolor es más fuerte, el clamor debe de ser todavía más grande, hermanos, para que Dios pueda hacer algo en la vida de nosotros. Hay veces que nosotros decimos, bueno, o sea, estoy pasando de la situación media crítica. Bueno, pues ahora quítale el trabajo, ahora quítale esto, ahora quítale lo otro, y empieza el clamor debe ser un poco más grande todavía. Si viene ¿cómo se llama? El estar mal uno, y todavía dices, bueno, pues el Señor, ¿qué quedará conmigo? El Señor, ¿qué quedará que mostrarme? ¿Y qué es lo que quiere mostrar el Señor? Es su poder, hermanos. Su poder en cada uno de nosotros. Su amor, lo que Él tiene para nosotros. Pero nosotros no lo vemos de esa manera, sino que decimos, ay, Señor, mejor me regreso a donde yo vivía antes. ¿Por qué? Porque antes no padecía, antes no estaba en esta situación. Pero el Señor dice, ay, estos hombres todavía no entienden. Todavía no entienden. ¿Por qué? Porque les pasa cualquier cosa y ya se quieren regresar. Aquí Jonás, vemos que Jonás se echó a dormir, hermanos. ¿Por qué? Porque y era un profeta. Él sabía realmente y conocía el poder de Dios, hermano. A lo mejor, como nosotros ya hemos leído un poco más la Biblia, sabemos cuál es el poder de Dios, el propósito de Dios en nuestras vidas. Y si nosotros lo queremos abandonar, hermanos, Dios siempre va a estar ahí buscando qué es lo que, por cuál que nosotros queremos dejar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y Dios es tan sabio, hermanos. Prepara una cosa, prepara otra, y de una manera te está mostrando su poder, de una manera está contigo. Pero hay veces que nosotros no vemos eso, hermanos. Nosotros vemos el problema, nosotros no vemos a Jesús, que es la solución a nuestro problema, que es la solución a cualquier problema, ya sea enfermedad, sea económicamente, sea cualquier problema que sea en nuestras vidas. El Señor Jesucristo es la solución a nuestros problemas. Y todo esto, hermanos, viene a la vida de cada uno de nosotros. No quiere decir que porque seamos los cristianos más cristianos que puede existir aquí, hermano. Todo tiene que pasar en la vida de nosotros, ¿verdad? Jesús, vemos en aquel día que fue al pozo de allí de Samaria, ¿verdad? Él le dio sed. Si era Jesús, Él podía tener agua, podía tener comida, podía tener todo, porque Él era Dios. Pero Él fue y le dijo a aquella mujer, dame de beber, porque estaba cansado y no tenía con qué sacar el agua. Y tú dices, bueno, o sea, pero si era el Señor, ¿cómo no se previno de algo, de agua, de llevar algo, ¿verdad? ¿Por qué? Pero Él quería mostrar, hermanos. Él quería más que todo eso, mostrar a aquella mujer que Él era el que podía hacer todas las cosas y cambiar lo difícil en algo mejor. Y le dijo a aquella mujer, vea, dame agua. Y cuando Jesús le dijo lo que Él era, dijo, bueno, yo quiero de esa agua, yo quiero beber de esa agua. ¿Por qué? Porque realmente tú eres el que tienes el agua de vida, y Jesús es el que tiene el agua de vida para cada uno de nosotros. Acércate confiadamente a nuestro Señor Jesucristo, y Él tiene todo, hermano. Él es el que tiene todo para nuestras vidas. ¿Qué es lo que tú puedes tener en tu vida, en tu caminar?
que tienes sed, tienes hambre, Dios te lo va a proveer, Dios te lo va a dar, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que necesitamos? Dice que con fe, pidiéndole al Señor, porque sin fe pues es imposible agradar a Dios. Todo lo tiene nuestro Dios en su mano, solamente que es pedírselo. Dice en el 13: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se había embravecido más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Fíjate, estos hombres que aún no conocían de Dios, clamaron a Dios y oraron después a Dios, diciéndole: Señor, sabemos que tú eres Dios todopoderoso, que tú hiciste el mar, que tú hiciste la tierra y que hiciste todo. Señor, te clamamos, Señor, que no perezcamos nosotros aquí en este lugar. Y Jonás todavía seguía en ese lugar, todavía estaba ahí en ese lugar de reposo ahí para él. Pero Dios es grande, hermanos, y Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y Jehová con gran, dice, hombres a Jehová, y temieron a aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, hicieron votos. O sea, ellos reconocieron a Dios, hermano. ¿Cuántas veces Dios no ha hecho grandes cosas en la vida? Yo leía en aquellos hombres que eran 10 ciegos, hermanos, que iban caminando ahí, leprosos, perdón, que iban y clamaron a Jesús, ¿verdad? Y Jesús les dijo: van a ser sanos, nada más preséntese ante los sacerdotes. Aquellos hombres creyeron, hermano, porque dice que fueron sanos. No dice la Biblia que no fueron sanos, que fueron sanos en el momento, en el instante que ellos empezaron a caminar hacia allá. Y de esos 10, hermanos, nada más regresó uno. Muchas de las veces así pasa con nosotros en la vida. Todos decimos: yo creo en el Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo hizo este milagro en mi vida, Él me sanó de esto. Y parece que cuando íbamos en el caminar, hermanos, somos sanos porque Jesús así lo dijo. Pero ya se nos olvidó, hermanos, que Él nos sanó acá. Y seguimos caminando de largo, hermanos. No sabemos hacia dónde vamos, ni porque no hay un propósito en la vida de nosotros. ¿Qué es lo que querías nada más tú? Que Dios te sanara. Y se olvidó. Se olvida la gente, se olvida el ser humano, porque así somos. Aún Jesús no les reclamó ni les dijo, nada más le comentó a aquel hombre: ¿que no eran 10? Y nada más uno ha venido. Y nada más uno sería sano. Pero no, Jesús dijo que los 10 fueron sanos, los 9 se desaparecieron. Y muchas de las veces así somos, hermano. Se nos olvida que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que es misericordioso, un Dios que tiene la sanidad en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y Dios es grande, hermanos. Y aquí vemos la grandeza de Dios. ¿Por qué la grandeza de Dios, hermano? Porque aunque estos hombres estaban en medio del mar, hermanos, donde no había nada, no había visión de nada, hermanos, de tierra, de nada, Dios había hecho un milagro grandísimo en aquellas personas. Y el único que echaron al mar fue a Jonás. Y era el que creía en Dios. Era el que predicaba de Dios. Era el que hablaba de Dios, que Dios hacía cosas grandes y maravillosas. Y aquí estos hombres le declararon lo que él era. Porque dijeron: tú que eres hombre de Dios, no crees en Dios, te vamos a lanzar a este lugar. De esa manera lo echaron al mar.
¿Cuántos habemos, hermanos, así en el mundo, hermano? ¿Cuántas personas no habemos así predicando en los caminos, donde quiera que te encuentras? Te profetizan, que hablan de Dios, y viene algo, hermanos, a la vida de ellos, y son los primeros que echan al mar, los tiran de la barca, porque hay más fe en las personas que no creen en Dios, que le creen a otros dioses, pero se vuelven a Dios. A mí me pasó algo muy especial ahora que estuve yendo allá a las terapias. Una persona que estaba al lado mío, nada más que él es muy político en cosas de Dios también. Y le comenté, ¿verdad? Le digo, estábamos haciendo ejercicio y me dice, oiga, me pregunta, ¿usted cree en Dios o en la Virgen María? Y pues yo no le quise, porque estaba haciendo ejercicio, yo no quise hacerle mucha plática, sino le digo, no, le digo, pues depende, ¿verdad? No quise meterme con la Virgen María en ese momento. Pero resulta que era cristiano. Me estaba diciendo que yo en mí pensé que él era católico, que él creía en la Virgen. Pero me dice, no, dice, realmente necesitamos creer en el Señor Jesucristo para que el Señor Jesucristo haga algo en nosotros, para que el Señor Jesucristo toque nuestros corazones. Y empezó, le dije, mira, me está ¿cómo se llama? Me está ministrando a mí. Le digo, bueno, le digo, está bien, le digo, no pasa nada, le digo, pero hay veces que uno no quiere hablar, hermanos, y otro da la palabra, otro empieza a hablar por ti. A eso es a lo que voy. Yo ese día no quería predicar ni quería meterme en cosas, porque dije, este hombre me va a hablar ahorita de la Virgen María, y pues no quiero. Sí, había mucha gente y hay veces que la gente no te entiende, hermanos, no te entiende, y dije, bueno, pues, pero cuando este hombre empezó a hablar de Dios de una manera, dije, bueno, lo tomo, porque yo sé que es de Dios. Y dije, Jonás no quería predicar, Jonás no quería hablarles de lo que Dios quería hablarle a aquel pueblo, hermanos. Porque realmente esta prédica a lo que se enfoca, hermanos, es que Dios tenía un propósito grande con esa ciudad. Más que todo es eso, hermanos. No era que a Jonás que fuera echado en el mar y que viniera un pez, hermanos, porque Dios aún ya había preparado todo eso. Dios ya había preparado, ¿qué había preparado? Dice que un gran pez que se lo tragase. Y todavía duró 3 días ahí en el fondo del mar. Como seres humanos, hermanos, y que entendemos que nosotros no podríamos, si no hubiera sido por Dios, a lo mejor ni 2 horas, ni media hora, ni 40 segundos, hermano, hubiera estado vivo. Pero Dios prepara todo. Dios prepara ese momento para que tú estés en el lugar, a lo mejor incorrecto o correcto para Dios, pero Dios te va a tener allá en lo más profundo. Dice una prédica que compartía un pastor, que eran más de 30 metros donde Jonás estaba ahí abajo, hermano. A 30 metros de profundidad, a lo mejor no aguanta uno tanto tiempo allá, con un equipo especial. Y Jonás no llevaba un equipo especial, sino que llevaba a Dios. Dios estaba con él ahí en ese lugar. El mejor equipo, hermanos, lo tiene el Señor. El mejor equipo el Señor lo tiene preparado para que tú vayas a lo profundo y no te ahogues. Jonás aún duró 3 días, hermanos, y Jonás todavía estaba vivo. Y Jonás fue hasta al lugar donde él tenía que ir, a Nínive. ¿Para qué? Para pregonar lo que Dios le había mandado. El propósito de Dios no se termina, hermanos, sino hasta que Dios te pone en el lugar correcto. Y no sé cuántos kilómetros serían los que tenía que viajar, pero lo que haya sido para Dios no es imposible. Amén. Eso es lo más importante, hermanos, creer en Dios. Y yo pues yo sé que es una prédica corta, hermanos, pero Dios
Dios está hablando a la vida de nosotros. Dice en el 17: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. O sea, Dios siempre va a preparar algo, hermano. Siempre va a preparar algo. Muchas de las veces nosotros platicaba ahorita con el pastor y él decía: todos le tememos a la muerte, hermanos. Todos le tememos a la muerte, aunque seamos cristianos, aunque seamos creyentes de Dios, y que tenemos una esperanza de que un día ya vamos a vivir eternamente. Pero por lo pronto, hermano, para irnos para allá tenemos miedo, tememos. ¿Por qué? Porque a lo mejor decimos: si yo me muero hoy, ¿qué será de mi vida? Es algo crítico. Y si el Señor, ya que esté allá y nos llame todos a su presencia, y me deje allá mero atrás y no me llame. Y yo estaba bien seguro que al hablarlo, luego iba a hablar José Luis y iba a estar yo aquí. O sea, no es algo fácil. No es algo fácil en cuestiones ya de que pensamos en partir. Una es que no queremos dejar nada, todo queremos dejar arreglado. Pero ya cuando nos vayamos y no nos encontremos ahí, ya viendo para todos lados, ni el pastor, ni la hermana, ni nadie. Ay, Señor, está difícil. Ya me puso a pensar el pastor y dije: bueno, es pastor, yo soy bien valiente y no tengo miedo. No, sí, todos tenemos miedo, hermano. ¿Qué es lo que podemos hacer en esas cosas? Y a lo mejor nos podemos decir: pues es que un salvavidas, hermanos. Todos los que van en un barco llevan un salvavidas para cuando, si el barco llega a hundirse, flotes ahí arriba. Pero luego va a venir un tiburón y te va a comer. O sea, no está segura la vida, hermanos, aunque lleves un salvavidas. Pero en Jesucristo sí. En el Señor Jesucristo sí tenemos la vida, hermanos, asegurada. Pero realmente que nosotros confiemos en Él. Porque si vemos aquí, hermanos, a este hombre, yo le decía al pastor, muchas de las veces Jonás puso en duda el poder de Dios. Porque si Dios le dijo: vete allá, ¿por qué él desobedeció? Dijo: Dios no se va a encontrar ahí en ese lugar. Yo me voy a ir bien campante, hermano. Allí a ese lugar, allí no está Dios, ni me va a ver. Ahorita se puede perder uno bien fácil, hermanos, y hasta en sus propias manos. Tenemos ahorita la tecnología, que es la que nos puede acabar. Y nosotros decimos: bendita tecnología, hermano. Todos tenemos aquí en nuestras manos. ¿Qué es lo que necesitas? Si tú necesitas un aparato, ya sea hasta para hacer mezcla o lo que tú quieras, se lo pides a Amazon y te lo trae de volada, de un día a otro. Pero también hay en ese celular, hay toda una perdición completa, hermano. Una perdición completa para el ser humano. Ahí llámese cristiano, llámese lo que usted quiera. Al abrir esa pantalla, hermanos, ahí está la muerte completa. Y muchas veces a lo mejor uno dice: no, hombre, todo es indefenso, hermano. ¿Qué traen los niños? Y los niños saben más que uno. Yo a veces que le digo a mi hija o a mi hijo: oye, pues no me puedo meter ni allí ni a la aplicación del banco porque no sé. Ay, mira, aquí está. ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Por qué? Porque ellos están en eso, hermano. Y no quiero decir que es mala la tecnología. Al contrario, es buena, pero para buen uso. Para mal uso no. Pero ¿qué es lo que hacemos ahorita, hermano? El mal uso está en todo. Por eso le digo que entre más tecnología hay más perdición para nosotros. Todo hay ahí, hermanos. Lo que tú necesites, de lo más hasta lo menos. Y aquí este hombre pensó irse en un barco, hermanos. La tecnología lo llevaba, hacia allá iba. Me subo a ese barco, ni allá ni las llamadas del pastor van a entrar, porque en el agua no se oye. Pero la conexión con Dios Todopoderoso, no te puedes escapar.
No te puedes escapar. Aún Dios sigue redarguyendo a cada uno de nosotros por medio de su Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Él quiere, hermanos? Que nosotros no nos pierdamos. Por eso le digo que Dios está bien interesado en cada uno de nosotros. Él no quiere que aún si tú te vas, Él va a preparar algo. Él te va a preparar una tempestad. Aunque tú dices, bueno, pues aquí no pasan tempestades, hermano. Algo va a preparar Dios para ti, para cada uno de nosotros, para aquellas personas que nos ven por medio de Face. Dios es grande y poderoso. No eches en saco roto una palabra, porque Dios tiene algo para cada uno de nosotros, no nomás como congregación, sino para toda la gente. Y si no ves ahorita este mensaje, el día que lo veas, Dios tiene algo preparado para ti. Porque una palabra no caduca de hoy para mañana, sino una palabra es para toda la vida. Y eso es lo que la esperanza de nosotros es el Señor Jesucristo. Confía en Él y Él hará muchas cosas en tu vida. Dice que Él vino a salvar a cada uno de nosotros, a salvar lo que se había perdido en aquel tiempo. ¿Qué era lo que se había perdido? Lo que nosotros hay veces que dejamos, hermanos. Dios siempre ha estado ahí, siempre ha estado al pendiente de nosotros como humanos, pero nosotros como humanos hay veces que nos apartamos. Nos apartamos porque creemos no necesitar de Dios, hermanos. Y es lo más principal. Dios es el que da todo. Y yo leí ahorita aquí en Isaías 51, me parece que lo separé. 59. Y dice, Isaías 59 dice: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado sus ojos para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oírnos. ¿Qué es lo que Dios se ha hecho? ¿Quiénes son los que se han apartado de Dios? Nosotros, Dios no, porque la mano de Dios todavía sigue ahí. La mano de Dios todavía está presto, su oído, su mirada, todo está presto para cada uno. Porque dice que para salvar a lo que se había perdido. El Señor Dios tiene todo para nosotros. Dice aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y Dios. Eso es lo que ha hecho que nosotros, nuestras malas decisiones, lo que nosotros hemos vivido, hermano, en nuestras vidas pasadas, que decimos, nosotros ya somos hechos, ya somos renovados en Cristo, pero hay veces que sale o nos desconvertimos. Le decía yo al pastor en Navidad, le hablaba: pastor, ya me desconvertí. No me he desconvertido, todavía sigo adelante. Pero hay veces que el ser humano se desconvierte, hermano. Y no es que te conviertas en algo y luego te desconviertes, sino que tu mente sale a relucir lo que éramos, hermanos, antes. No es que seamos ya renovados completamente y luego que de vuelta, sino vuelve a salir lo que éramos, hermano. Eso es lo que es nosotros como seres humanos. Pensamos mucho y viene a nosotros otra vez y decimos, al cabo como quiera, Dios nos perdona. Dios es perdonador, Dios es misericordioso, Dios es todo. Sí, es todo eso, hermanos, pero tampoco no puede ser burlado Dios de cada uno de nosotros. Cada momento, cada instante, hay que entender eso también, que si Dios es porque es perdonador, tú lo vas a hacer. Hay veces que decimos, aquella persona es buena gente. Bueno, si es porque es buena gente, pues vamos a ver hasta dónde aguanta. No, o sea, un día se va a rendir y va a decir, ¿sabes qué? Te cerró la puerta. Así es Dios también con nosotros, hermano. Y no cerremos esa puerta tan grandiosa que Él tiene. La puerta es Jesucristo, y cerrando la puerta ya sabemos que dice, se oyó un gran clamor, un lloro, un sufrimiento, porque ahí es donde
viene de veras la situación más difícil para nosotros. Vamos a despedirlos del Facebook. Bueno, hermanos, aquí estuvimos predicando hoy este día para cada uno de nosotros, tanto como para la iglesia. El mensaje es el mensaje es que busques al Señor Jesucristo. Realmente el Señor Jesucristo es el que tiene la vida, tiene pues realmente tiene todo para cada uno de nosotros. Él es la salvación, Él es la puerta, Él es el camino, es la verdad, que realmente es lo que se predica, al Señor Jesucristo, que nosotros hemos confiado en Él y creemos que Él es el que va a venir por cada uno de nosotros, que es su iglesia. Pero realmente lo que quiere Él es una iglesia limpia, hermano, una iglesia sin mancha, una iglesia que realmente busque de la palabra de Dios. Y no es que busque, sino que se mantenga siempre en esa posición de ser limpios delante de nuestro Señor Jesucristo. Él es lo que Él busca. Y si tú te has apartado del Señor, reconcíliate con Él antes de que sea demasiado tarde, antes de que ya cuando tú quieras reconciliarte y no puedas. Hoy es tiempo de buscar al Señor, es tiempo aceptable al Señor, ¿verdad? Porque el Señor todavía está dispuesto a que le busquemos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que Dios los bendiga y que Dios sea con ellos. Amén.